Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Repúblico Franceschi. La semana pasada, el 4 de febrero, una fecha fatídica para los venezolanos, se cumplían 26 años del golpe de Estado del tal comandante eterno que significó nuestra eterna desgracia desde ese día. Y bien, comenzábamos entonces esta nueva presentación de mis programas que los hago hace muchos años. Muchas veces amigos me dicen, tú repites las cosas. Y bueno, es que no hemos superado la tragedia que nos llevó a llegar a algunas conclusiones hace muchos años. Por ejemplo, desde hace años y años he dicho, este gobierno no sale por votos, no sale con elecciones. Esta gente delincuente del poder, constructores de un Estado forajido, de un Estado que se hizo fallido, de un Estado sencillamente maula para pagar, destructor de libertades, liberticida, un Estado que acabó con la moneda, una dictadura de ampones que liquidó todo vestigio de las libertades sociales, de las libertades políticas. Es un gobierno que solo puede salir a piedra, plomo y candela. Me criticaron esa frase, la vengo repitiendo y más que nunca está planteada, porque siempre se dijo en Venezuela, esto no sale si no es con elecciones. Y he dicho todo lo contrario siempre, esta gente hizo del sistema electoral una estafa completa y no puede salir por elecciones porque ellos controlan las reglas de juego, ellos controlan el sistema electoral fraudulento y todo el que quiera ir a elecciones sencillamente es un instrumento ciego de nuestra propia destrucción porque sencillamente aspiran a convertir a los venezolanos en sumisos cómplices de ese régimen. Y yo he dicho durante 19 años, porque yo estoy en esta oposición desde el primer segundo del régimen de Chávez, era entonces diputado a la Asamblea Nacional, estuve en contra de todo el plan de Chávez de destrucción del poder legislativo, de las instituciones, de la otra etapa de la democracia, que siendo un Estado de partidos, la llamada democracia tenía tales defectos que hicieron viable que una pandilla como los organizados detrás de Chávez, teniendo la complicidad de altos guisadores de los medios de comunicación, de la gran, digamos, godarria venezolana, llevaran al poder a este zarandajo de Barinas. Sin ofender a los barinenses. Pues bien, desde el primer día luego me hice elegir a la constituyente por iniciativa propia, y fui uno de los 4 constituyentes, eran 131, 4 solamente de oposición, me tocó el honor de defender hasta el último día de esa constituyente las propuestas de tratar de impedir esa constitución, que es la constitución de Chávez, nunca lo olviden, solo que después fue abrazada como con fervor por la llamada oposición esta nuestra, que hizo de esa constitución una carta magna de esa oposición de pacotilla, de esa oposición blandengue. Y durante 19 años, de la Constitución realmente 17 y medio, hicieron de esa Constitución su guía para la acción. ¿Qué significa ser parte de esa Constitución? Sencillamente ser parte del régimen chavista. Ellos prefirieron hacer las cosas así, prefirieron amoldar toda nuestra protesta a las exigencias de esa Constitución y viven con una manía por los artículos que permiten protestar o los artículos incluso que permitirían deponer a ese gobierno. Vana ilusión, ese gobierno solo sale por la fuerza. Una y otra vez propuse a lo largo de años que las Fuerzas Armadas debían fracturarse, es decir, teníamos que encontrar una salida basada en un hecho de fuerza. Y hoy, por fin, desde la comunidad internacional se nos dice las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que ayudar a salir de esta mugre de gobierno. Y bien, yo estoy de acuerdo conmigo mismo, estoy de acuerdo con lo que he dicho 19 años. Solo salen por la fuerza y por tal propuesta he trabajado 19 años. Bien, amigos, ha llegado entonces un momento, diríamos, absolutamente
que hizo evidente para el más, digamos, modosito de los venezolanos, el que quiera, sin ser cómplice, el que quiera de verdad salir de este gobierno tiene que llegar a la misma conclusión. Entonces viene la otra crítica. Pero ¿usted qué está proponiendo? ¿Que los militares, que son el eje del poder, sigan siendo el eje del poder? Bueno, es que, ¿cómo se hace? Los militares son nuestras Fuerzas Armadas, es así, porque esa es una institución histórica, no la Constitución chavista, que es ocasional y pasajera. La Fuerza Armada fundada por Juan Vicente Gómez, y eso es mentira, que el ejército forjador de libertades. No, hubo un ejército de Bolívar, de Miranda, de Páez, que sí forjó nuestra independencia y nuestras libertades. Este ejército, el actual, viene de la dictadura de Gómez en los años 10 y 20, y entonces sencillamente es parte inextricablemente unida del Estado venezolano. Ese Estado venezolano tiene en esas Fuerzas Armadas una garantía de las libertades o de oprimirnos, o la libertad de hacernos oprimir. Pues bien, escogió esa en los últimos años, digamos, implantado como una institución del régimen chavista que lo hace vulnerable, lo hace incluso objeto de la vindicta pública, del odio popular, del odio de los ciudadanos, porque es un ejército, es unas Fuerzas Armadas en general que le han ido agregando toda clase de cognomentos y atributos y supuestas ideologías ajenas a su naturaleza y la han transformado en un instrumento del régimen cubano. Bien, amigos, esas Fuerzas Armadas, sin embargo, las necesitamos, porque hay 200.000 delincuentes sueltos en Venezuela. Hay una sociedad desgarrada, una sociedad de odios, un territorio venezolano pulverizado, un territorio dominado por mafias, una situación insostenible para un Estado que recoja las aspiraciones del conjunto de la población. Y es las Fuerzas Armadas la que tiene que devolverle a los ciudadanos, con la expulsión de esta dictadura, de esta tiranía roja, tiene que devolvernos la capacidad de aplicar reglas civilizadas de convivencia. Yo aspiro y espero que las Fuerzas Armadas tomen en sus manos un mando del nuevo Estado que debe reconstruirse y debe sencillamente escoger un gobierno civil, porque somos los civiles los que tenemos que dirigir la próxima etapa de la República de Venezuela reconstruida. Bien, amigos, seguimos con este segundo segmento de mi programa Repúblico. Estábamos haciendo un recuento de los avatares de la vida venezolana que nos trajeron a una situación límite, la agonía del régimen político auspiciado por la élite venezolana en 1998. Le abrieron todos los caminos para que Hugo Chávez fuera el dictador de Venezuela, se hizo una constitución a la medida y esa constitución nos ha traído hasta este pantano, hasta este tremedal donde la propia oposición es parte del régimen. Porque ese es el secreto de por qué el chavismo duró 19 años en el poder. Se hizo una oposición a su medida y entonces tenemos el doble obstáculo de apartar una dictadura y apartar los cómplices de esa dictadura que son nuestros supuestos representantes en la Asamblea Nacional, que ganamos incluso, hasta yo llamé a votar por esa Asamblea Nacional y creíamos entonces que iba a ser un asidero de la lucha frontal contra la dictadura. Después se cansaron desde el primer día y prefirieron, según las propias expresiones del presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, prefirieron doblarse para no partirse. Y están tan doblados que están arrastrando la frente al piso y ahora estaban en Dominicana tratando de que les tiraran algo, un alite pollo, un hueso roído, de la mesa de abundancia del poder que se ha hecho cada vez más escasa para el pueblo venezolano, porque de esa mesa caían migajas y ahora no cae nada, pero la oposición me imagino que se ve premiada de alguna manera con cuotas de poder que han tratado de pescar por la vía de esas elecciones fraudulentas, habiendo fracasado en ese intento porque el chavismo avaro, el madurismo ya abiertamente, digamos, delincuente en todo, para robarse todos los intersticios del poder, los excluyó,
los embasuró y los echó de los escenarios naturales que hubiera podido conquistar una verdadera oposición en un gobierno que fuera leal a algunos principios. Pero como es un gobierno de amorales, de inmorales, como es un gobierno sencillamente hecho a la medida de los intereses más mezquinos de esa casta de partido único del PSV, que por cierto ahora inventan un segundo partido de Maduro y de la pereza de la constituyente allí, que no sé por qué esa división, cree que van a engañar que existe una falsa oposición entre ellos mismos. No, señor, son la misma coyunda, la misma camarilla y pretenderán engañar con esta festín electoral que están montando a una comunidad internacional que por fin entendió que esas estafas del CNE chavista, madurista, esas estafas electorales no son otra cosa que una mascarada que la oposición venía acompañando hasta ahorita, nada más, con las elecciones municipales y de gobernadores, que miren para qué sirvieron, para corromper más gente. Pero nos vinieron con esa constituyente que se ha convertido en la piedra de tranca. Si quieres alguna cuota de participación en este régimen bastardo, tienes que aceptar la constituyente. Felizmente unas 50 naciones civilizadas han dicho ya, no aceptamos esa constituyente. Hasta ahora la oposición ha dicho que no la acepta. Eso no indica que no pacten incluso más o menos aceptarla para ver cómo siguen en la comidilla cotidiana de engañar al pueblo venezolano sosteniendo. Todo eso lo saben los amigos de Venezuela, o por lo menos asumimos que lo saben, pero hay que explicar una y otra vez, porque de lo que se trata, mis amigos, lo central de esta discusión es ya no va más la oposición blandengue, ya no va más la oposición que se conformaba con ser parte de las tramoyas electorales del gobierno. El propio gobierno le puso fin al imponer la constituyente fraudulenta y ahora no toca otra que derribar ese gobierno. También la comunidad internacional así lo entendió y propone a las Fuerzas Armadas que asuman el poder. Por lo menos eso es lo que se dice claramente desde los políticos más preclaros de la hermana República de Colombia, que los van a meter en esta crisis nuestra, porque Colombia se la va a tragar el tremedal de la explosión territorial de Venezuela. Colombia va a sufrir terroríficas consecuencias de la gangrena y final destrucción del régimen chavista si no se ponen pilas los de la élite política colombiana y sus poderosas Fuerzas Armadas no ayudan al segmento mayoritario, ojalá, y si no minoritario, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que genere las condiciones para expulsar la dictadura madurista. El propio secretario de Estado, Tillerson, ha hecho un recorrido recientemente esta semana por varios países clave de América Latina para explicar la posición oficial que cambia toda la política norteamericana desde el primer día en que llegó Chávez al poder hasta esta semana. A saber, propician, auspician, consienten, aupan, apoyan una salida militar del gobierno Maduro. Quiere decir, señores de las Fuerzas Armadas, ya no existe el veto geopolítico, el veto continental, el veto de la primera nación más poderosa del mundo para que en Venezuela arreglemos los problemas de una manera distinta a esa parafernalia electorera con la que habían venido los opositores jugando con el destino de esta República de Venezuela. Amigos, los Estados Unidos ha comprendido finalmente en su presidente y en su secretario de Estado que Venezuela no tiene solución distinta a una salida de facto. Claro que la preferimos pacífica. ¿Quién va a querer más muerte de los que ya ha producido esta gestión nefasta del poder durante 19 años? 20, 30 mil asesinados por año. ¿Pero y qué quieren más muertos? ¿Quieren más muertos que los que no pueden dializarse, que los que mueren de cárcel sin tratamiento, que hasta la gente con SIDA? Este país es una mortandad, los de presión alta. La falta de medicamentos, de hospitales de atención, etcétera, ha originado una hecatombe hospitalaria y una hecatombe en la salud pública de Venezuela. Esos son nuestros muertos también.
pues bien, amigo, el que haya el riesgo de que se produzcan algunas víctimas siempre serán mucho menores que las que produciría la explosión del Estado chavista, que va a originar muchos grupos armados como el lamentablemente ajusticiado por malévolos allí, por gángsters del gobierno, que fueron a dinamitarles con granadas antitanque la casa donde estaban y se querían rendir. A nuestros jóvenes militares allí, nuestros jóvenes policías atrincherados allí en el Junquito. Honor y gloria a esos amigos combatientes. Y bien, amigos, ha llegado la hora entonces de definir cuál es el camino para salir de este atolladero. Las Fuerzas Armadas deben fracturarse, ojalá con la inmensa mayoría de un lado, contra la minoría del perraje que en la cúpula uniformada defiende los intereses de esta oligarquía del dinero, de esta oligarquía de ampones, de esta oligarquía puesta allí por el régimen cubano para ser sus serviles, a expensas de los venezolanos llevados a la ruina de toda la nación. En esta última parte de mi programa Repúblicos, quería referirme, aunque fuese reiterativo, al tema del sistema que solo puede salir por la fuerza de los hechos, de la insurgencia militar, de la insurgencia civil, y que nos ha llevado a un punto sin retorno de la confrontación lamentable de los venezolanos contra su propio Estado. Un Estado que, habiéndose hecho delincuente y forajido, ya no nos representa. Un Estado que ahora es gangrenado y por lo tanto apestoso a nivel internacional. Un Estado pestilente de fuerzas oscuras que dominan la sociedad venezolana. Recordemos cosas fundamentales. No se trataba siempre de una salida militar. Eso se hizo inevitable con el paso de los años. Hubiéramos preferido el ejercicio visible de las libertades públicas para organizar huelgas, movilizaciones, grandes paros, pero los que estaban llamados a convocarla y a conducirla y a organizarla, prefirieron manosear esos métodos de lucha hasta hacerlos inútiles. Las calles de Caracas vieron 1 o 2 millones de personas reunidos el 1 de septiembre del año 17, por ejemplo, del año 2017, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Nada. Habían pactado con el gobierno que no temieran, pero ni un triquitraqui, que no temieran nada, porque ellos eran garantes de la disciplina. Y a las 2 de la tarde todo el mundo para la casa. Mañana toca trancazo, esta tarde toca papelillo, mañana va a ser ejercicio de plastilina en las calles, qué sé yo. Pintura infantil no podía faltar, unos talleres de pintura infantil. Estoy, por supuesto, con el sarcasmo habitual con el que trato estas iniciativas de la llamada oposición, que han sido nuestra desgracia, porque esa oposición está pactando con el régimen desde hace años y se ha limitado a la sencilla tarea de fortalecerles, de mantenerles, de oxigenarles. Y nuestra tarea ahora se complicó mucho porque esa oposición no nos sirve. Y hay que construir una nueva dirección política, solo que hay que construirla al calor de la lucha por echar abajo la dictadura, por echar abajo la tiranía. Y este breve resumen que hago, se necesita la ayuda internacional, se necesita para doblegar este gobierno soberbio y delincuente. Se necesita la ayuda de las Fuerzas Armadas colombianas en el caso de que esta ejército y esta Fuerza Armada nuestra pretendan hacer una matanchina de venezolanos al interior de nuestro territorio. Se necesita el apoyo logístico de fuerzas de las democracias de América para hacer inviable que los bicharracos, estos que gobiernan con el apoyo de Cuba, de Norcorea y de los terroristas del Medio Oriente, pretendan asestarle un golpe a nuestras esperanzas que haga imposible salir de esta mugre de gobierno. Ahora bien, ¿qué vamos a construir en su lugar? Algo tan sencillo, mis amigos, como una verdadera democracia. Queremos una libertad política colectiva, un sistema de gobierno que,
con la separación de poderes. ¿Ustedes creen que es por casualidad que está Francisco de Miranda aquí detrás de mí? No, mis amigos. La figura de Miranda implica nuestro primer repúblico, nuestro precursor que con Bolívar nos da la independencia, independientemente de los avatares que separaron a estos dos grandes hombres de nuestra fundación como nación. No es un hecho menos cierto que las ideas de Miranda sobre la libertad colectiva y la libertad que nos proporciona una división efectiva de poderes, ensayada en Estados Unidos desde el primer momento que le dio una constitución que tiene 250 años, o en las propias ideas originarias de la Revolución Francesa. Esos grandes ideales los encarnaba Miranda y Bolívar y quisieron implantarlos acá y una dura guerra costó lo que costó. Somos independientes, nadie puede dudarlo, no podemos estar sometidos a ningún poder del mundo, pero sí necesitamos a la civilización a escala mundial, necesitamos de nuestra tradición cristiana, necesitamos de nuestra iglesia, necesitamos de lo mejor de nuestro gentilicio para reorganizar la democracia en Venezuela, para dotarla de un Estado realmente que garantice la libertad política colectiva. Estas cosas las pudimos reasimilar a partir de las interpretaciones absolutamente correctas que hicieron sabios españoles, en particular Antonio García Trevijano, que tiene muchos libros publicados sobre la teoría pura de la República, que rescata precisamente desde Miranda, desde Montesquieu, desde los grandes teóricos de la Revolución Norteamericana y de nuestra propia práctica como país con ejercicio de libertades nacidas del proceso de la guerra de independencia, que son absolutamente irrenunciables. Nosotros agradecemos esta actualización que hizo del pensamiento de Miranda el amigo Antonio García Trevijano y sencillamente aspiramos que sea la guía para que en Venezuela podamos usufructuar de un verdadero régimen de libertades, de libertad colectiva, de separación de poderes. Pero yo no estoy aquí para andar mintiendo, para andar exagerando o para andar edulcorando nada. Se necesita un corte quirúrgico, se necesita una cirugía inicial, se necesita que las Fuerzas Armadas comprendan que o nos ayudan o van a matarse entre ustedes, porque van a surgir grupos de toda naturaleza, va a anarquizársenos el país, va a surgir la barbarie, que la gente cree que llegamos al último punto de desconcierto, de desorden y de anarquía. No, mis amigos, podemos caer 10 veces más profundo, 100 veces más abajo todavía. La República aún puede salvarse si logramos salvarla con el concurso de sus mejores ciudadanos, con el concurso de tanta gente de talento que tenemos y que puede hacer funcionar el Estado venezolano desde nuevos principios, los principios de la libertad colectiva y la separación de poderes. No olvidaremos jamás el esfuerzo extraordinario de tantos militantes que en las calles, nuestros llamados muchachos de franela, guerreros del asfalto, como quieran llamarse, la resistencia de esas vanguardias estudiantiles de jóvenes, de esas vanguardias del pueblo todo, que hizo viable hacer evidente que estamos contra la tiranía, que queremos un cambio de régimen, que queremos un nuevo gobierno, que queremos una nueva manera de convivir, que por supuesto dé rienda suelta a las libertades económicas, a las libertades que en una palabra signifiquen construir una nueva nación sobre la base de la libertad colectiva. Y esa nueva nación que tendrá comercio libre, libertad cambiaria absoluta, relaciones con todos los países del mundo, inserción en los sistemas de democracia mundial, sencillamente nos puede permitir reconstruir nuestra nación y ser merecedores de los sueños de Miranda, de los sueños de Bolívar, de los sueños de nuestra juventud sacrificada que ha peleado para salir de esta tiranía y construir una verdadera democracia en Venezuela. Hasta pronto, amigos.